hermanos y amigos que nos acompañan en esta ocasión. Como cada viernes vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses, ahora en el capítulo número 3. Gracias por tener el tiempo para la meditación de la palabra, por seguirnos a través de la página de Facebook de la iglesia, del canal de YouTube de un servidor, donde se está compartiendo estas clases que se están preparando para la Iglesia de Cristo en Cozumel, acá en la calle 27. Los hermanos les saludan con amor fraternal en Cristo, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, sobre todo que la bendición de Dios nos acompañe y que nuestra fe sea fortalecida a través de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a retomar Colosenses, el capítulo 3, donde nos quedamos la semana pasada. Recuerden que estamos estudiando verso por verso, de manera sistemática, para que podamos nosotros comprender algunas palabras que son claves, algunos significados de palabras que nos pueden ayudar a una mejor comprensión, llevando un poquito más el sentido de lo que escribió el apóstol Pablo para nuestros hermanos allá en Colosas. Dios les bendiga grandemente y nuevamente gracias por la atención a esta clase. Así como están en sus hogares, les invito a que inclinen sus rostros con toda reverencia y vamos a hacer una oración para que sea Dios nuestro Padre el que nos guíe en ese estudio. Oremos. Nuestro Señor, damos gracias por este tiempo que nos da la oportunidad de meditar en su palabra. Suplicamos, Padre eterno, usted nos guíe para que podamos comprender el significado, Señor, de esa enseñanza y sobre todo, Padre eterno, que nos dé la oportunidad de aplicarlo a nuestras vidas. Sabemos, Padre eterno, que su palabra nos invita a ser hacedores de ella, no oidores olvidadizos, Padre bendito. Suplicamos que ponga en nosotros, Señor, el querer actuar, el querer obrar, Señor, en favor de su palabra, siempre pensando que el beneficio es para nosotros mismos. Guíenos, Padre eterno, ayúdenos, aléjenos de todo tipo de mal, proteja a mis hermanos, a aquellas personas, Señor, que están viendo esta clase, derrame bendición en sus vidas y permita, Padre eterno, que su corazón sea sensible a esta palabra para que puedan, Padre, comprender su voluntad. Nuestro Señor, nos ponemos en sus manos, pidiendo su ayuda, su dirección, a través del santo nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como ya saben, estamos teniendo nuestro estudio en Colosenses y de cada capítulo hemos tenido una memoria. En este capítulo número 3 es el verso número 1. Espero que usted ya se esté familiarizando con este material y que en su Biblia pueda marcar, subrayar ahí en el verso 1, porque este verso nos da mucha esencia de lo que se trata el capítulo número 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este versículo nos está invitando a que a una persona que ha resucitado a través de las aguas del bautismo anda en una vida nueva y por lo tanto debe dejar las cosas pasadas, que se menciona mucho desde el verso 5 en adelante, y lo que vamos a ver hoy, una nueva vestimenta. Y también nos invita a buscar las cosas de arriba, las cosas que son espirituales, las cosas que nos ayudan a concentrarnos en una vida como Dios la pide, en una vida como Cristo la vivió. Por eso dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Después de que Cristo vino y nació en esta tierra, vivió como cualquiera de los hombres, hablando humanamente, nos da un ejemplo de cómo llevar nuestra vida sin pecado, alejados del mal, haciendo la voluntad del Padre y haciendo un gran sacrificio por la humanidad, que es el sacrificio de Cristo, el que quita el pecado del mundo, como lo menciona Juan el Bautista en Juan capítulo 1 en el verso 29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, amigos, este versículo nos ayuda mucho para que podamos nosotros comprender este capítulo número 3 y prácticamente es la esencia de todo lo que está hablando el apóstol Pablo en este capítulo número 3. Vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada. En esta ocasión estaremos continuando en el versículo número 10, que es ahí donde vamos a iniciar. Ya el apóstol Pablo nos habló de los versículos 5 al 9 de la vida antigua, de hacer morir lo terrenal, de la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas. Después habló de algo más específico en el verso 8, dejad ahora también esas cosas, ira, enojo,
blasfemia, malicia, palabras deshonestas, y todo eso tiene que ver con el viejo hombre. Todo eso tiene que ver con nuestro antiguo estilo de vida, que los colosenses en su momento enfrentaron esa antigua vida, pero que también se enfrentaron ahora al haber resucitado con Cristo. Y ahora ellos, los colosenses, nuestros hermanos, están buscando las cosas de arriba, y que es para allá donde lleva la aplicación a nosotros en este momento. Del verso 10 en adelante estamos hablando ya de la nueva vestimenta, estamos hablando de la renovación, estamos hablando del cristiano, ahora sí, el cristiano fiel, el cristiano vigoroso, el cristiano que ama a Dios, que respeta a Cristo, que respeta su palabra y que está comprometido en un nuevo estilo de vida. No es solamente dejar las cosas, porque al dejar las cosas pasadas, lo terrenal, lo malo que está en nuestro corazón, no le hacemos ningún favor a Dios. El favor no lo estamos haciendo nosotros, el beneficio lo estamos teniendo nosotros, porque el dejar todo eso nos conviene a nosotros, porque Dios nos ve con agrado, porque somos olor fragante para Dios, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos imitando a Cristo. Y recuerden el lugar que Cristo ganó por la obediencia a la voluntad del Padre. Sufrió, sí, sufrió mucho. Se alejó del pecado, sí, se alejó del pecado completamente. Pero por eso ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Y por eso es la importancia del verso de memoria. Nos da la esencia de este capítulo número 3. Y aquí viene la parte, podemos llamarlo la parte hermosa, la parte del cristiano maduro, la parte del cristiano que está buscando las cosas de arriba. Y esa es la invitación para nosotros, el buscar las cosas de arriba, para que podamos obtener el beneficio que nos da el seguir a Cristo. Por eso dice aquí en el verso número 10, Colosenses 3:10, que es donde vamos a continuar en esta ocasión. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense, no es nada más hacer morir lo terrenal, no es nada más dejar aquellas cosas que están guardadas en nuestro corazón que no nos convienen. Es despojarnos del viejo hombre, y la palabra despojar, la vimos la semana pasada, es quitar la ropa sucia, hace el significado de quitar la ropa sucia. Piense usted en alguna persona que trabaja de recolector de basura. No vamos a enfocarnos en el trabajo, sino en la ropa, cómo queda. Sucia, maloliente. La persona que porta una ropa sucia, lo primero que piensa es, después de salir de su trabajo o al llegar a su casa, es despojarse de esa ropa sucia, porque se siente incómodo. Piense usted mismo cuando realiza algún trabajo y que está sudado y que siente que incómodo, se siente incómodo con esa ropa. Lo que quiere es despojarse de esa ropa. Pero no nos vamos a poner la ropa limpia encima sin antes habernos limpiado, que eso es donde nosotros como cristianos nos sumergimos en las aguas del bautismo para tener una limpieza, no física, sino espiritual. Todo esto se está mencionando en un sentido espiritual. Ahora, la vestimenta que se nos va a entregar no es una vestimenta física. Al ser bautizados no se nos entrega una vestimenta física, sino una espiritual. Ahora, cuando habla y revestido de nuevo, es aquel hombre que se ha despojado de lo terrenal, que ha hecho morir lo terrenal, y ahora está enfocándose en buscar las cosas de arriba. Desde esto ya el apóstol Pablo tiene experiencia hablando para diferentes tipos de hermanos. Por ejemplo, a los Efesios en el capítulo 4, en el verso 24, Pablo les escribe lo siguiente: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Pablo escribe para los hermanos en Éfeso, maneja el mismo concepto que para los hermanos en Colosas. Y fíjense lo hermoso de la palabra de nuestro Dios, que no se contradice, sino que es muy abundante en los términos que se manejan. Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora nuestra nueva vestimenta es Cristo. Y fíjense cómo lo menciona Pablo en Colosenses, en el 3:10. Y revestido de nuevo. Aquí ya vamos nosotros llevando la secuencia de que para haber nosotros resucitado, tuvimos que haber muerto al pecado. Y el resucitar no es a través solo de morir al pecado, es de ser bautizados,
para nacer y andar en una vida nueva. Es en ese sentido en el que el apóstol Pablo lo menciona para Colosenses, Efesios y Gálatas, y se menciona muchas veces más, y no solamente Pablo, muchos escritores del Nuevo Testamento. Es necesario que hablen de esas palabras, porque es el proceso de salvación que Dios ha mandado para toda la humanidad. Es verdad, conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna que tenemos en Cristo es a través de la obediencia a su palabra. Es donde tenemos el sello del Espíritu, a través de ser bautizados. Porque no podemos nosotros llegar ante la presencia del Padre sin tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Y el Espíritu Santo es ese sello, esa garantía que Dios nos da de que ahora somos hechos hijos suyos. Y fíjense, el proceso que está diciendo aquí: y revestidos del nuevo. Vestidos del nuevo hombre, Efesios 4:24. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo, Gálatas 3:27. Por eso no es solamente una vestimenta a nivel espiritual, es cuando nosotros entendemos que somos revestidos conforme a la imagen del que nos ha creado. Escuche esto: la vestimenta que se nos va a entregar va a ser conforme a la imagen del que nos ha creado. Y esto lo podemos encontrar nosotros en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Pero no es solamente hacer al hombre por hacer al hombre. Dice: a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces ahí está hablando Dios. ¿Pero con quién está hablando? Es la deidad que está interactuando para poder hacer la máxima creación. Porque dice: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La corona de la creación, el ser humano, el hombre, que es creado conforme a la imagen, conforme a la semejanza de nuestro Dios, va a señorear sobre todo animal, pez del mar, aves de los cielos. Porque ahora no es solamente que seamos creados, somos hechos conforme a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Y no estoy hablando físicamente, sino a nivel espiritual. Tenemos pensamiento, tenemos sentimiento, tenemos entendimiento de las cosas, tenemos el discernimiento de lo bueno y de lo malo ya como adultos. Porque cuando somos niños tenemos esa pureza. Por eso el Señor Jesucristo mencionó a los niños: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. Con esa pureza, con esa santidad que Dios tiene. No hay rencor, no hay malicia en los niños. Ahora, ya de grandes, es el ejemplo que se nos ha dado. El Señor Jesucristo dice: quieren entrar en el reino de los cielos, tienen que ser como ellos, como los niños. En pureza, en amor, sin malicia. Con una capacidad tremenda de perdonar. Porque si regañas a un niño, te das la vuelta y el niño corre y te abraza. No te guarda coraje, no te guarda rencor. El revestimiento que ahora nosotros tenemos es el revestimiento de Cristo. Somos ahora vestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios. Y dice Pablo en Efesios: en la justicia y santidad de la verdad. No es cualquier vestido el que se nos está entregando. Es una vestimenta espiritual como la que se va a mencionar allá en Apocalipsis. ¿Y quiénes son estos que están aquí de vestiduras blancas? Son los que han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En dónde? En la sangre del Cordero. En Cristo, que somos bautizados en Cristo y que estamos revestidos ahora de Cristo. Esta parte que se va a mencionar a continuación es bien importante, porque no es solamente obtener la vestimenta al ser bautizados. No, es el proceso completo que se va llevando a cabo en nosotros. Es cuando el cristiano adquiere madurez. Por eso, fíjense cómo dice aquí la segunda parte de este verso: a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya estamos hablando de un nuevo ser humano. Estamos hablando de un nuevo ser a nivel espiritual, porque físicamente seguimos siendo lo mismos.
Ahora vamos a tener la lucha en nuestra mente y en nuestro corazón de las cosas buenas y las cosas malas, de hacer morir lo terrenal, de enterrar al viejo hombre con sus vicios y costumbres y pasiones. Y como lo expresaba Pablo allá en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, hemos hecho morir lo terrenal, hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. Ahora tenemos que renovarnos, porque Cristo cuando murió, fue clavado en la cruz y muerto, fue sepultado. Pero cuando resucita con un poder y con una gloria que Dios le entregó, que Cristo retomó de su parte de deidad, y ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre, por la obediencia que mostró estando en la carne, estando en esta vida humana como la nuestra. La diferencia de Cristo y la de nosotros es de que Cristo nunca pecó, y que en nosotros hay pecado. Por eso tenemos que llegar a renovarnos hasta un conocimiento pleno como el que tiene Cristo. Y aquí vamos a ver algunas cosas. La palabra renovado, en su origen, en el idioma en que fue escrita, es en griego. Anakainoumenon es la palabra en griego. Y no es tanto lo que significa la palabra, sino el sentido en el que toma. Es un participio presente en el griego, lo cual indica una acción continua. El renovamiento no es ya me renové y ya voy a quedarme ahí. No es que voy a llegar a una zona de confort, sino que cada día, cada vez, cada ocasión me tengo que ir renovando. Ante cada situación, ante cada adversidad me tengo que ir renovando. La nueva persona está siendo renovada continuamente. Y ese es un proceso, por eso lo menciono, es una acción continua en cada uno de nosotros. No es de que ya alcancé una madurez, una renovación y ahí me quedo. No, cada día, todos los días, una lucha constante, aquí y aquí, en mis pensamientos, en mis sentimientos. Porque muchas veces volvemos a nuestros vicios, a nuestras costumbres. Es ahí donde viene el reto para nosotros. Pablo lo menciona para los hermanos allá en Roma, en el capítulo 2, en el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a la corriente del mundo. No nos conformemos a lo que hace la demás gente. Porque Cristo no fue como la demás gente. Vivió en esta tierra, sí, en un cuerpo humano como nosotros, sí, pero no pecó. Obedeció a Dios. Se distinguió su vida por sobre la de toda la humanidad. Tal es el grado que hoy es nuestro maestro, es el ejemplo a seguir. Seguimos las pisadas de Cristo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Siendo transformados. La palabra que se usa aquí para transformados es metanoía, metamorfosis, la cual entendemos nosotros que se aplica en una mariposa, porque de un animalito, de una oruga, se convierte en un capullo y después en un animalito que vuela. Hay una gran transformación de un gusano a una mariposa, a un animal que puede volar. Esa es la transformación que debe haber en nosotros, de andar arrastrándonos en el mundo, en nuestra vida antigua, en lo terrenal, en la fornicación, en las impurezas, en las pasiones desordenadas, en la ira, en el enojo, en la malicia, en la blasfemia. Tenemos que renovarnos. Y ahí viene, ese es el reto. Pero la renovación no va a llegar nada más porque sí o como un proceso natural. La renovación va a llegar a través de renovar nuestro entendimiento. Y renovar el entendimiento no va a llegar solamente porque queramos cambiar los pensamientos. Es una parte bien dura y bien difícil. Porque los niños llegan a comprender también las matemáticas, la gramática, o los profesionistas llegan a ser tan especializados en algo porque están llegando a un entendimiento de las cosas, están buscando ese conocimiento. Y precisamente ese conocimiento es el que Pablo por el cual oró por nuestros hermanos en Colosas. Y lo menciona en el verso 9.
y en su momento que estudiamos este versículo 9 nos dio una gran luz para poder comprender a los colosenses. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice el apóstol Pablo, y pedir, escuche bien lo que pedía en oración por los hermanos en Colosas, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, llenos de conocimiento, en toda sabiduría. Está hablando de conocimiento y de sabiduría, e inteligencia espiritual. Está mencionando tres aspectos que nosotros a veces usamos como sinónimos: conocimiento, sabiduría e inteligencia. Y cada uno tiene su significado en el idioma original, en el griego. Y cada uno significa algo diferente. Cuando nosotros queremos renovarnos para revestirnos del nuevo, porque somos creados a la imagen del que nos creó, a la imagen de nuestro Dios, nosotros tenemos que entender que tenemos que adquirir un conocimiento más, un conocimiento superior, no nuestro, un conocimiento de la voluntad de Dios. Porque si yo me enfoco en un conocimiento de las cosas seculares, voy a aprender de lo secular. Pero si me enfoco en un conocimiento de las cosas espirituales, voy a crecer en lo espiritual. Y la vestimenta que se me está dando es a nivel espiritual. En toda sabiduría. La sabiduría es el conocimiento aplicado a nuestra vida diaria. Y ese es el reto. Que lo que yo sé de la palabra de Dios, sea poco o sea mucho, yo lo voy a aplicar en mi vida. Y ese es el reto que se lanza ya en Santiago. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago no nos está diciendo esto para que no seamos maestros, sino porque se necesitan maestros. Pero maestros que pongan en práctica lo que está diciendo la Escritura. La sabiduría. Y luego dice, e inteligencia espiritual. La capacidad de comprender las cosas de Dios. El coeficiente intelectual espiritual que se nos ha puesto para que podamos comprender nosotros todo lo que es la palabra de Dios sin torcerla, sin cambiarla, sin aplicarla de una mala manera. Cuando dice Pablo aquí en Colosenses 3:10 que seamos revestidos del nuevo hombre, es que hemos sepultado todo lo terrenal, porque hemos sido creados conforme a la imagen del que nos creó. Nos vamos a ir renovando hasta llegar a un conocimiento pleno. Y ese conocimiento pleno lo encontramos en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el tope que Dios puso para nosotros. Llegar hasta la estatura, hasta la plenitud de Cristo. Nos falta mucho. Y ese es el reto, hermanos, amigos. No es solamente pedir una memoria por memorizarla y decir, ya me sé el 3:1 de Colosenses. Pregúntemelo, hermano. Ahora, ¿qué tanto estoy llevando a la práctica ese versículo? Y de todo lo que estoy estudiando, que estamos estudiando semana tras semana, ahora del capítulo 3, del 5 en adelante, donde nos habla de la vida antigua, ahora aquí ya empezó con la vida nueva. Esto ya es para nosotros, porque da esta pequeña introducción en el verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, podemos llegar a pensar, no, hermano, eso es muy difícil. Pero aquí este verso 11, con estas palabras nos está dando una gran lección. ¿Dónde? Esa palabra es clave, porque ahí está hablando del cristiano que ya se transformó, del cristiano que ha hecho morir lo terrenal, del cristiano que se ha despojado del viejo hombre, del cristiano que ahora está revestido del nuevo. Ya llegamos ahí. ¿Dónde? Donde no hay griego ni judío. Y esas palabras las podemos entender muy bien porque todos los autores del Nuevo Testamento hacen esa comparación, especialmente Pablo, y lo menciona, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque el Señor Jesucristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque una vez que se establece la iglesia en el día de Pentecostés del año 33 aproximadamente, y aquellos 3,000 que fueron bautizados,
eran judíos. Y una vez que se comienza la predicación en Jerusalén, son judíos. Por eso dice al judío primeramente y también al griego. ¿Cuándo llega el evangelio a los griegos? Cuando llega a la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Entonces comprendemos muy bien esos dos parámetros, donde nos está hablando donde no hay griego ni judío. Porque el judío tendría a menospreciar al griego y el griego a despreciar al judío porque se sentían los únicos. Ahora, ya llegamos a la madurez de estar revestidos de Cristo. Ya no hay judío, ya no hay griego. Ya no hay circuncisión ni incircuncisión, porque se menciona también mucho esa diferencia. Por ejemplo, Pablo lo menciona en 1 Corintios 7, en el verso 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Eso no vale ya delante de Dios, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que verdaderamente importa, y es una lección tremenda que está dando Pablo para los hermanos allá en Corinto, y que ahora lo está mencionando para los hermanos en Colosas. Ya no hay griego ni judío, ya no hay circuncisión ni incircuncisión, eso ya no vale nada. Así como lo mencionó para los corintios, así lo menciona para los hermanos en Colosas. Pero vamos a llegar aquí a un grupo de personas, los bárbaros y los escitas, son dos grupos que no son contrastantes, así como el griego y el judío, la circuncisión o la incircuncisión, sino que este grupo, este par de vamos a llamarlo de posiciones sociales, por llamarlo de algún modo, está dándonos una gran lección. Y aquí quiero que nosotros que entendamos que no es difícil poder hacer morir lo terrenal. No es difícil poder hacer morir aquella parte que nosotros creemos tan arraigada en nosotros. Nos da una gran lección con esas palabras. En Hechos 28, en el verso 2, menciona Pablo: y los naturales nos trataron no con poca humanidad, sino que los trataron con mucha o con suficiente humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Y le quiero mencionar algo importante. ¿Por qué estoy mencionando Hechos 28, el verso 2? Y tengo subrayada la parte donde dice los naturales. Hoy nosotros lo podemos leer de esa manera en la Reina Valera del 60. Pero si nos vamos al texto en griego, nosotros podemos encontrar que los naturales son los bárbaros. Sí, así viene escrito. Usted puede checar en algún interlineal. Por ejemplo, aquí yendo a mi biblioteca, encuentro en este interlineal que en Hechos 28, en el verso 2, los naturales efectivamente son los bárbaros en el texto en griego. Y está diciendo Pablo: los bárbaros nos trataron no con poca humanidad, sino que los bárbaros fueron suficientemente humanitarios para cobijarnos, para darnos la oportunidad de acercarnos a ese fuego y protegernos de la lluvia y del frío que estaba haciendo en ese momento. Ahora, menciono esto porque fíjese el significado de lo que es esta parte, los escitas. Los escitos eran bárbaros. Aquí lo estoy mencionando en la pantalla, pero de una clase más mala, mucho más baja, mucho más deteriorados que los bárbaros normales, a los cuales los judíos, los romanos y los griegos consideraran bárbaros ordinarios de clase más baja. Estos eran tribus salvajes que vivían alrededor del Mar Negro. Precisamente es cuando Pablo naufraga allá en Hechos 28 y llega con ellos, y ellos dicen: bueno, vengan, los vamos a abrigar. Pero ahora, fíjese lo que les voy a mencionar aquí de Herodoto. Esto viene en el libro de Herodoto, en el libro de Historia, capítulo 4, páginas 64 y 65. Es fragmento de lo que está citando Herodoto. Escribió acerca de los escitas. Y en este concepto analice la clase de personas que eran. Bebían la sangre del primer enemigo muerto en batalla. Hacían servilletas del cuero cabelludo y tazas para beber del cráneo de los masacrados. Ellos tenían el hábito más inmundo y jamás se lavaban las manos con agua. Fíjese, ¿qué clase de personas está comparando aquí el apóstol Pablo? Y está diciendo, donde no hay griego ni judío, circuncisión
ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Ahora nos está diciendo, sino que Cristo es el todo y en todos. Esta clase de personas, los bárbaros, los escitas, así como ellos vivían, así como la gente los conocía con sus costumbres, ellos también podían llegar a ser revestidos del nuevo hombre. No estoy mencionando esto nada más porque usted se impresione de la clase de personas. Podemos ver y leer acerca de ellos y la historia nos va a narrar muchas cosas y vamos a decir, wow, qué personas tan despreciables. Qué poco sentido de la humanidad. Pero aún para esas personas encontraron refugio, encontraron salvación, encontraron perdón de pecados y se pudieron renovar hasta llegar a un conocimiento pleno de dejar todo eso y venir a los pies de Cristo a través de la obediencia, a través de hacer morir lo terrenal, a través de poner la mirada en las cosas de arriba. Y eso es bien importante, porque nosotros no es solamente que digamos, hermano, es que no puedo cambiar, hermano, es que me cuesta trabajo, nadie ha dicho que ser cristiano sea fácil, es todo un reto, pero sí necesitamos nosotros echarle ganas, sí necesitamos nosotros comprometernos con la palabra de Dios, sí necesitamos nosotros comprometernos con la obediencia a Dios. Y ese es el reto para cada uno de nosotros. Por eso la palabra que vimos hace un rato es una acción continua, renovando, acción continua. No es solamente de, ya llegué a este punto, ya me bauticé y aquí me quedo. No, tenemos que crecer. ¿Hasta dónde? Hasta la altura, hasta la plenitud de ¿quién? De Cristo. Por eso dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Cuando Pablo habló al inicio de esta carta, ya en el capítulo 1, versos 16 y 17, nos dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso dice aquí, sino que Cristo es el todo y en todos. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por eso dice aquí, sino que Cristo es el todo y en todos. Hablar ahora de siervos y libres era una costumbre que se tenía en la antigüedad. El siervo era el esclavo, el doulos. Es por eso que Pablo se presenta como esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, ministro de Jesucristo. Pablo, de ser libre pasa a ser preso, pero preso de Cristo, y en esa condición es la que debemos encontrarnos nosotros. Ahora ya no hay esa distinción, porque el libre miraba con desprecio al que era esclavo. El esclavo tenía que ir a servir a aquel que tenía, el que era su dueño. Por eso cuando dice aquí, llegaba el esclavo y decía, mi señor, mi curios. Por eso cuando dice tenemos que reconocer que el Señor es Jesucristo, es el curios, es el Señor. Jesucristo es el Señor. Pero ahora esas categorías sociales ya no importan ante Cristo, importan en la sociedad. Y en la sociedad se hace una distinción. En Cristo, nada de eso importa. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay circuncisión o incircuncisión. Ya no hay bárbaro ni escita. Aún esas clases que fueron despreciables ya no existen. Ya no hay siervo, ya no hay libre. Ahora Cristo es el todo y en todos. Aún en esas clases bajas y despreciables, sí, Cristo es todo y en todos. Aún en el que es dueño, el que es libre, sí. Aunque en el que es judío, sí. Cristo viene a ser el todo en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que entender esa parte, renovar nuestro conocimiento, adquirir sabiduría para poder nosotros despertar nuestra inteligencia espiritual, como lo mencionaba Pablo en el 1:9 de Colosenses. Cuando nosotros comprendamos esa parte, estaremos entrando en esa parte hermosa, donde ya estamos ahora revistiéndonos de Cristo en nuestra vida. Donde estamos ahora mostrando las virtudes, los atributos de Cristo en nuestra vida. Y precisamente es lo que va a mencionar en el verso número 12. Ya nos revestimos de Cristo y dice en el verso número 12, vestidos pues
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora ya viene nuestra vestimenta, pero eso lo estaremos viendo el próximo viernes, si Dios nos da oportunidad. Amigos y hermanos, estas clases llevan el propósito de adquirir conocimiento espiritual. Espero poder transmitirlo de la manera correcta para que usted me entienda y comprenda no lo que yo quiero enseñar, sino lo que enseña la palabra de Dios. Para que podamos nosotros enfocarnos en poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Para que podamos revestirnos del nuevo hombre. Y para que podamos estar vestidos como escogidos de Dios. Que eso estaremos viendo la semana que entra si Dios nos da oportunidad. Así que, amigos, hermanos, sigamos esforzándonos, sigamos renovándonos. No hay imposible para Dios. Nosotros somos los que ponemos el freno para lograr esa transformación hasta la estatura, hasta la plenitud de Cristo. Nuevamente, agradezco su atención. Espero que Dios bendiga su vida en abundancia y que nos dé la oportunidad de seguir estudiando, de seguir escudriñando para poder encontrar a través de esta palabra la vida eterna que Cristo nos ofrece. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.